Observen que todo estuvo preparado por Sedequías para quebrar al profeta, pues después de varios días llega con una pregunta deleznable. Y por cierto, Jeremías esgrimió una épica respuesta. Jeremías 37, versículos 16 al 17. Entró pues Jeremías en la casa de la mazmorra y en las camarillas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y sacóle, y preguntóle el rey escondidamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Mira nada más. Y Jeremías dijo: ¡ay! Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. ¡Jaque mate! Preparó todo un ardid para que Jeremías le dijera una palabra de Dios favorable a él, y el profeta simplemente dijo lo mismo que desde un principio manifestó. Hace su cínica pregunta si hay palabra de Dios, y vean esta joya. ¡ay! Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Ya estaba Jeremías corriendo con los caballos y estaba ganando. Ya no estaba pensando en rendirse ni en dejar su ministerio ni nada de eso, pues entendió ya desde hace varios años quién es su poderoso gigante. Ya estaba viendo a la muerte frente a frente y le dice a Sedequías, casi como viéndolo a los ojos en su propia cara: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Por cada Sedequías se levantará siempre un Jeremías que se pondrá en medio y dirá: así dice Jehová. Y si eso no fue suficiente, hay más palabra de Jehová. Por supuesto que la hay. El terrible Sedequías. Y degolló el rey de Babilonia los hijos de Sedequías a su presencia en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos al rey Sedequías, y aprisionóle con grillos para llevarle a Babilonia. Jeremías capítulo 39, versículos 6 y 7. Conocer la historia de dictadores en diversas naciones en el pasado o presente, o bien saber de presidentes, gobernantes o incluso algún régimen autoritario en su momento embriagados de poder, puede hacer hervir la sangre de casi cualquier persona. Uno de esos casos sucedió en Rumania cuando estaba el régimen comunista en ese país, primero con George Georgiou Dej y después con el enloquecido dictador Nicolae Ceausescu. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la ejecución del mencionado dictador en 1989. En este tiempo vivió un pastor que se hizo famoso sobre todo por lo que tuvo que soportar por las torturas, vejaciones e injustas prisiones que los comunistas hicieron contra él. Su nombre, Richard Wurmbrand. Su delito, ser cristiano. Cuando el comunismo se estableció como régimen en Rumania, para no variar, detestaron el cristianismo e iniciaron persecuciones atroces contra nuestros hermanos de aquellos años. Solo por ser cristiano estuvo 14 años en prisión, aunque no seguidos, y su esposa estuvo 3 años. A él en una ocasión lo confinaron por 3 años en una celda oscura, solo y viendo nada más a los oficiales de la celda. Lo único que lo mantuvo cuerdo fue su excelente memoria, que fue capaz de memorizar 350 sermones recitándolos en voz alta. Esos sermones fueron posteriormente publicados en un libro. Las laceraciones y torturas que recibió están documentadas y se presentó ante el Congreso de Estados Unidos quitándose la camisa y mostrando las huellas de sus múltiples torturas en su cuerpo. Incluso su historia la podemos encontrar fácilmente con una sencilla búsqueda en Internet. Dios lo convirtió en una voz de los mártires en el siglo XX. A pesar de ser considerado como el enemigo número 1 del régimen de Ceausescu, Dios lo guardó para no caer por tercera vez en prisión después de haber sido liberado por amnistía. El poder con tiranía da como resultado un arma de destrucción guiada por el mismo Satanás, que invariablemente buscará a los siervos de Dios, especialmente a los más devotos. Le pasó a Pablo, a Pedro, a los profetas del Antiguo Testamento y entre ellos a Jeremías. Bien dice el apóstol Pablo que quien quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Ya saben entonces que seguir a Cristo trae también este tipo de cosas. ¿Qué reflexión nos da nuestro Dios? Llegamos a una parte en la Biblia demasiado trágica. El Espíritu Santo acomodó su historia de esta manera para darnos muchos detalles de lo que ciertamente tuvo que sufrir y soportar nuestro querido profeta, lo cual analizaremos y veremos por supuesto grandes enseñanzas de Dios. Pero además,
por razones que casi puedo atribuir que solo Dios mismo entiende, la narración le dedica 3 capítulos al principal antagonista que tuvo Jeremías en su ministerio. Fue el último rey de Judá, un personaje por demás recalcitrante y que solo mencionar su nombre puede provocar sentimientos muy profundos de rechazo. Su nombre, Sedequías. Es como si a nuestro hermano Richard Wurmbrand le describieran con cierto detalle la vida de Ceausescu, a un judío en el holocausto de la Segunda Guerra le hablaran de Hitler, o un estudiante de la matanza del 68 aquí en México le estuvieran recordando cosas de Díaz Ordaz. Son momentos demasiado amargos y difíciles de tolerar. Sin embargo, así fue. Y con ese detalle tuvo Jeremías que escribir y aún vivir estas historias, pues también ellas traen enseñanza para el pueblo de Dios. E independientemente de lo que sucedió, las necesitamos para crecer y seguir caminando en nuestro cristianismo como Dios lo desea. 3 capítulos son dedicados al nefasto Sedequías, del 37 al 39. Pero también son 3 capítulos donde está Jeremías resistiendo hasta el final, no por él, por supuesto, sino porque Dios estuvo siempre con él. Hay 3 aspectos, uno por cada capítulo de estos que mencioné, que quiero destacar de este rey, cómo dichos aspectos fueron motores de sus acciones y a su vez cómo Dios le habló, porque por increíble que parezca lo hizo, y cuál fue su determinación final. Estos aspectos fueron: 1. Su desobediencia. 2. Su desinterés. Y 3. Su incredulidad. Especialmente este último, el peor de todos. Como siempre, recuerden, el que no cree ya es condenado. Por cierto, además del capítulo 39, en el capítulo 52 hay una repetición de lo que le sucedió en su captura a Sedequías, y además está narrado al final del segundo libro de los Reyes y el segundo libro de las Crónicas, lo cual hasta parece que Dios nos quiere dejar más que claro, con esta historia repetida varias veces, que dejemos de lado semejantes actitudes, pues tienen un trágico final. Ahora, no más para tener un versículo como dato, me parece interesante lo que se dice de Sedequías en el segundo libro de las Crónicas y su relación con Jeremías. Segundo libro de las Crónicas 36, versículos 11 y 12. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Esa fue su constante. 11 años como rey, escuchando a Jeremías, y aunque entendía y sabía lo que el profeta le estaba diciendo, no por eso dejaba de hacer lo malo. Incluso uno de los audios anteriores hablé de él cuando le hace esta pregunta a Jeremías. Jeremías 21:2. Pregunta ahora por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquél se irá de sobre nosotros. Profundicemos estos 3 aspectos que mencioné. Primero, su desobediencia. Jeremías 37, versículos 1 y 2. Y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joacim, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. Mas no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová que dijo por el profeta Jeremías. Miren este dato. Nabucodonosor se llevó a Jeconías, o Conías, como dice aquí, e impuso en el trono a este inicuo. Estuvo en el lugar y el momento preciso para ser el hombre más poderoso de Judá y darle la gloria a Dios. ¿Pero qué dice la divina declaración? Mas no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová. Simplemente no obedeció. Hay ocasiones, aunque no es pretexto, de que no hacemos ciertas cosas que debemos hacer, porque luego no entendemos lo que se nos está diciendo u ordenando. Puedo entender semejante descuido, aunque la ignorancia o falta de entendimiento luego no son suficientes razones para resarcir la omisión. Después del mal rato aprendemos a la mala y ya no se nos vuelve a pasar. Pero eso no es lo que Dios da a entender aquí. La Biblia dice, mas no obedeció él. Es decir, sí entendía las palabras de Dios por boca de Jeremías e intencionalmente las desestimaba. Eso es muy diferente.
tuvo la no muy inteligente idea de rebelarse contra Nabucodonosor, y cuando sintió pasos en la azotea de que el emperador de Babilonia tomaría represalias, entró en pánico, y vean, tal como lo narra en el capítulo 21 que leímos, ¿a quién fue a buscar? Jeremías 37:3. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y a Sefanías, hijo de Masías, sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Esto lo retrato de esta manera en mi cabeza. A ver, ¿quién está y vive cerca de Dios? Ah, ya sé, Jeremías. Y con eso en mente, manda a sus esbirros para que ruegue por él. Aunque la verdad no entiendo para qué lo busca. Cualquier cosa que vaya a decir Jeremías simplemente lo va a desobedecer. Es como aquellos que buscan consejo en varias personas, pero como no les gusta lo que oyen, van a otro y a otro hasta que encuentran a alguien que les diga lo que quieren oír. Y si no lo encuentran, de todas maneras se mantienen desobedientes con rebeldía. Además, solo quería que rogaran por él. Quería el favor, pero no la sujeción a Dios, tratándolo así como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Tú solo dame lo que quiero. De lo demás, déjame en paz, que yo estoy con lo mío. Yo esperaría que este tipo de actitudes no se vieran en alguno de nosotros. No vaya a pasar que por ahí alguien diga que los cristianos somos hipócritas. Nomás digo, no vaya a ser. Se nota en la narración que se convencían a sí mismos que eso de que Nabucodonosor iba a invadir a Jerusalén por tercera vez eran solo cuentos. Pero, pues ya lo había hecho 2 veces, ¿no es así? ¿Se engañaba a sí mismo que no lo iba a hacer otra vez? Nomás pregunto, si por ejemplo la Ciudad de México se siente un temblor, luego otro, y de vez en vez un terremoto importante, ¿será que es necesario que al menos tengan una alarma sísmica? ¿Será que si suena en alguna ocasión estará dando alguna especie de mensaje? Nomás digo, pues. Pero, para ser más claros, Jeremías le dijo a Sedequías lo que tanto quiso evitar. Jeremías 37, versículos 9 y 10. Así ha dicho Jehová: no engañéis vuestras almas diciendo: sin duda los caldeos se han ido de nosotros, porque no se irán. Porque aun cuando hirieseis todo el ejército de los caldeos que pelean con vosotros, y quedasen de ellos hombres alanceados, cada uno se levantará de su tienda, y pondrán esta ciudad a fuego. Los caldeos tenían un aliado inesperado, Dios mismo, y aunque a muchos les parezca eso escandaloso, así es. Y no tengo empacho en decir que Dios estaba preparando ataques contra su propio pueblo, y Sedequías era un gran responsable en este asunto. Ojalá y como líder hubiera pensado más en su propia gente. Jeremías empezó a soltar más y más palabras acerca de la invasión caldea, y todo a raíz de la petición de Sedequías. De repente se armó un montaje, y siendo Sedequías el rey, ni modo que no supiera lo que sus súbditos y esbirros estaban planeando. Miren lo que le prepararon a Jeremías. Jeremías 37, versículos 13 al 15. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un prepósito que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual prendió a Jeremías profeta, diciendo: tú te retiras a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me retiro a los caldeos. Mas él no lo escuchó. Antes prendió Irías a Jeremías y llevólo delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y azotáronle y pusiéronle en prisión en la casa de Jonatán escriba, porque aquella habían hecho casa de cárcel. Es una escena atroz. Azotaron injustamente y con saña a Jeremías, y así para quebrarlo de una vez. Digo pues, no vaya a ser que entre nosotros hayan grupos por ahí que anden hablando e incluso preparando cosas contra otros. Espero que no existan bandos en las iglesias y que incluso se tienen entre sí pecados y hasta se encubren las espaldas. No creo que exista eso de que unos tengan malos sentimientos contra otros y hasta los quieran dañar. Tal vez no físicamente como esos hombres hicieron con Jeremías, pero ya ven que hay tantas maneras de hacer sentir mal a alguien. Digo, no creo que eso pase, pero no vaya a ser. ¿Ven hasta dónde llega un alma desobediente? Observen que todo estuvo preparado por Sedequías para quebrar al profeta, pues después de varios días llega con una pregunta deleznable. Y por cierto, Jeremías esgrimió una épica respuesta.
Jeremías 37, versículos 16 al 17. Entró pues Jeremías en la casa de la mazmorra y en las camarillas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y sacóle, y preguntóle el rey escondidamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Mira nada más. Y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. ¡Jaque mate! Preparó todo un ardid para que Jeremías le dijera una palabra de Dios favorable a él, y el profeta simplemente dijo lo mismo que desde un principio manifestó. Hace su cínica pregunta si hay palabra de Dios, y vean esta joya. ¡Ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Ya estaba Jeremías corriendo con los caballos y estaba ganando. Ya no estaba pensando en rendirse ni en dejar su ministerio ni nada de eso, pues entendió ya desde hace varios años quién es su poderoso gigante. Ya estaba viendo a la muerte frente a frente y le dice a Sedequías, casi como viéndolo a los ojos, en su propia cara, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Por cada Sedequías se levantará siempre un Jeremías que se pondrá en medio y dirá, así dice Jehová. Y si eso no fue suficiente, hay más palabra de Jehová. Por supuesto que la hay. Digo, no es que yo crea que pueda suceder, pero si alguno quiere ir tras palabras e ideas que no son de Dios, que Dios mande más y más su palabra. Digo, no vaya a ser. Jeremías capítulo 37, versículos 18 y 19. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la casa de la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? ¿Cómo me gustan los tiempos de abundancia de palabra? Esta palabra, más dulce que la miel y la que destila del panal, es la que todos necesitamos. Esa y nada más. Así Dios contrarrestó al desobediente Sedequías. Lástima que aún con todas estas pruebas no quiso arrepentirse y siguió sin obedecer a Dios. Recuerden, son 3 aspectos de Sedequías los que estamos estudiando: su desobediencia, su desinterés y su incredulidad.